Mi ex esposa vació las cuentas de nuestra empresa y se fue con el director financiero. Cuando revisé los estados y vi el desfalco de más de $500,000, su nuevo inicio se volvió un crimen federal. Cuando encontré las cuentas vaciadas sentí que el estómago se me iba a los pies, como si de pronto el piso hubiera desaparecido bajo mí. Todo empezó de la manera más pendeja posible, revisando los pagos de proveedores porque uno llamó diciendo que no le había llegado una transferencia. Era algo que a veces pasaba por errores administrativos, así que no entré en pánico. Abrí los estados bancarios, esperando ver algún ajuste o un pago rebotado, pero en cambio me topé con una serie de movimientos que no tenían ni pies ni cabeza. Transferencias a una cuenta que yo no reconocía, montos altos sacados en intervalos cortos y un patrón demasiado limpio para ser casualidad. Sentí un calor subirme por el pecho, ese tipo de sensación que te avisa que estás a punto de meterte en una tormenta de mierda. Pensé que tal vez alguien nos había hackeado, que tal vez había sido una estafa, porque en ningún universo se me cruzó por la cabeza que fuera algo interno. La empresa era mi vida. La levanté desde cero con mi esposa, Laura, después de que yo dejara un trabajo que detestaba y ella renunciara al suyo porque quería emprender conmigo. Era de las pocas decisiones que había sentido realmente correctas en su momento. Ella se encargaba de la parte administrativa, tenía la paciencia para manejar números y lidiar con bancos, y el director financiero, Derek, era alguien que contratamos cuando el volumen empezó a crecer. Nunca imaginé que confiar en ellos significaría entregarles el cuchillo con el que me apuñalarían después. Pero en ese instante todavía no sabía nada, solo seguí revisando informes hasta que me di cuenta de que varias de las transferencias habían sido autorizadas con las credenciales de Laura. Ahí empecé a sudar. Literalmente tuve que apartar la mano del mouse porque estaba temblando. Me repetía que debía haber un error, que quizá ella estaba reorganizando fondos sin avisarme, que algo se le había olvidado mencionar. No quería aceptar la alternativa que ya se formaba en mi cabeza. En ese momento intenté llamarla. Marcó y marcó hasta que salió el buzón. Le mandé un mensaje diciéndole que necesitaba que me llamara de inmediato porque había algo raro en las cuentas. Pasaron unos minutos y nada. Luego intenté llamar a Derek. Mismo resultado. Ya para entonces sentía un vacío en el pecho que no sabía si era miedo o enojo, pero la ansiedad siguió subiendo cuando me acordé de algo. Derek no había ido a la oficina en 2 días porque según él estaba enfermo. Y Laura llevaba una semana diciendo que necesitaba espacio, que estaba agotada y que trabajaría desde casa. La suma de todo eso empezó a sonar demasiado mal. Dejé el celular sobre el escritorio y me puse a revisar movimientos antiguos, comparándolos con los ingresos de clientes. Entre más buscaba, más claro resultaba que esto no tenía pinta de error contable. No era una cifra perdida ni un depósito mal asignado. Esto era plata movida intencionalmente y durante meses sin que yo me diera cuenta. Cuando finalmente manejé de regreso a casa, ya iba con el corazón acelerado, no porque pensara encontrar una escena dramática, sino porque necesitaba entender qué mierda estaba pasando. Al entrar noté que había cosas fuera de lugar en el recibidor. Cajas de zapatos faltaban, algunos estantes estaban casi vacíos y la parte superior del closet donde ella guardaba maletas grandes estaba completamente libre. Fui directo al cuarto y abrí la cómoda. Casi toda su ropa se había ido. No quedaba ni una chaqueta, ni un par de jeans, ni una blusa. Todo había desaparecido como si alguien hubiera entrado con un reloj de arena y le hubiera dado la vuelta. Y ahí fue cuando la realidad me golpeó con fuerza. Me quedé parado frente al closet con la puerta abierta, tratando de procesar algo que mi cerebro se negaba a ordenar. Era como si una parte de mí se resistiera a aceptarlo, una voz necia que insistía en que había una explicación lógica que yo todavía no veía. Pero esa voz dejó de sonar cuando fui al estudio y encontré la caja fuerte abierta y completamente vacía. Los documentos importantes, la escritura de la empresa, copias de contratos, incluso una carpeta donde guardábamos notas de decisiones estratégicas, todo se había ido. Me quedé sentado en la silla del estudio sin moverme, con la vista clavada en el espacio vacío donde debería haber al menos un sobre. Lo único que pude pensar fue que me habían arrancado algo enorme sin siquiera avisarme. Revisé el correo electrónico desde mi laptop personal porque la de la oficina estaba en mantenimiento. Y ahí encontré un mensaje del banco indicando que 2 cuentas de la empresa habían sido cerradas ese mismo día por solicitud de uno de los titulares. Laura tenía el mismo nivel de acceso que yo, así que legalmente podía hacerlo sin pedirme autorización. Para cuando terminé de leer todo, ya no sabía si quería gritar o romper algo. Me levanté de la silla,
Caminé por la sala sin saber qué carajo hacer primero y terminé apoyándome contra la mesa de la cocina como si tuviera encima todo el peso del mundo. Ese mismo día, ya entrada la noche, volví a revisar las transacciones para ver si podía seguir el rastro del dinero y encontré que las cuentas destino estaban todas vinculadas a movimientos anteriores relacionados con Derek. Ahí fue cuando finalmente acepté la verdad sin adornos. Mi esposa y el director financiero, las dos personas que más acceso tenían a la empresa, se habían largado juntos después de desvalijar todo. Y mientras yo reconstruía el rompecabezas, ellos segaramente iban riéndose de lo fácil que resultó. Era una traición tan absurda y tan jodidamente directa que ni siquiera sabía por dónde empezar a sentirla. Ya no se trataba solo de una infidelidad o de una decepción emocional, era una puñalada financiera que ponía en riesgo todo lo que había construido durante casi una década. Ahí fue cuando llamé a mi abogado. Ni siquiera sabía qué decirle, solo solté un me robaron y él me pidió que respirara hondo y le explicara todo desde el principio. Esa llamada marcó el inicio de un proceso que todavía no entiendo del todo, donde cada paso parece revelar una capa más de la mentira. Pero en ese instante, lo único que tenía claro era que mi vida había sido volteada como si fuera una mesa de plástico en medio de una pelea de borrachos. Estaba en shock, pero también más determinado que nunca a llegar al fondo de todo, aunque eso significara ver mi matrimonio desmoronarse pieza por pieza. No iba a quedarme cruzado de brazos mientras otros se largaban con todo lo que yo había construido. A partir de ese día comenzó una guerra que nunca pedí, pero que ya no podía evitar. Actualización 1. Habían pasado aproximadamente 2 semanas desde que descubrí el desfalco y todavía sentía como si estuviera viviendo en una versión distorsionada de mi propia vida, una realidad donde las certezas que tenía, por básicas que fueran, habían sido arrancadas de raíz. Recuerdo que esos primeros días fueron una mezcla entre trámites, reuniones, declaraciones y noches de insomnio, todas igual de inútiles para darme una sensación de control. Me levantaba temprano para hablar con el abogado, revisar documentos y hacer llamadas a clientes intentando que no cundiera el pánico por la inestabilidad repentina de la empresa. Me acostaba tarde con el pecho tenso y la cabeza reventándome de preguntas que no tenían respuesta. Era como si me hubieran desconectado de mi vida normal y conectado a una rutina construida únicamente para administrar el caos que Laura y Derek habían dejado detrás. Cada vez que pensaba que ya había visto lo peor, aparecía un detalle nuevo que hacía parecer que la traición tenía un piso más profundo. El punto de quiebre llegó cuando recibí la llamada de un agente que estaba colaborando con mi abogado en la parte técnica, el tipo que revisaba los accesos al servidor, movimientos electrónicos y las trazas internas. Me dijo que necesitaba que fuera a la oficina porque habían encontrado algo. Hice lo posible por no imaginar escenarios catastróficos, aunque eso ya era casi un reflejo. Cuando llegué, entré a la sala de conferencias donde habían encendido la pantalla del monitor y mostraban una serie de correos electrónicos que provenían de la cuenta corporativa de Derek. Me explicaron que él había sido tan descuidado que no solo no borró los registros, sino que además había dejado su sesión iniciada en uno de los equipos de la oficina, lo que permitía recuperar toda la correspondencia sin necesidad de permisos adicionales. Aquello que apareció frente a mí fue peor de lo que había imaginado, no porque revelara cosas inesperadas, sino porque confirmaba, con la crudeza de las palabras escritas, que la traición había sido planeada con calma y frialdad. Había correos donde él hablaba con Laura de movimientos financieros disfrazados como pagos de proveedores externos, correos donde ella aprobaba montos disfrazados de reembolsos. Correos donde ambos discutían la forma en la que podían sacar dinero sin levantar sospechas. En un mensaje, ella incluso mencionaba que yo estaba demasiado ocupado en la operación como para mirar los detalles, frase que me atravesó el pecho como una aguja oxidada. Otro correo, enviado semanas antes de que todo estallara, hablaba de cómo estaban considerando mudarse a otro estado porque, según ella, necesitaba un nuevo comienzo lejos de la rutina que la estaba matando. No pude evitar sentir rabia al leer que justificaban sus movimientos como si estuvieran escapando de un ambiente tóxico creado por mí, cuando en realidad se estaban robando todo lo que yo había construido a costa de años de sacrificios. Mi abogado estaba conmigo mientras leíamos todo. Él tomó notas, marcó fechas, resaltó frases clave y me pidió que no borrara nada, que todo eso era evidencia valiosa para el proceso. Yo apenas lo escuchaba. Me sentía dividido entre un enojo visceral y una tristeza que no lograba acomodar en ningún lugar dentro de mí. Era como estar observando mi propia vida desde afuera,
viendo cómo dos personas en las que confiaba habían decidido dinamitarlo todo, no por necesidad, sino por conveniencia o capricho. Hubo un momento en que me quedé detenido frente a un correo particularmente absurdo, uno en el que Derek se jactaba de que pronto serían libres, frase que sonaba más ridícula que inspiradora. Mi abogado me preguntó si estaba bien y yo solo asenté porque no sabía qué otra cosa hacer. Lo siguiente ocurrió tan rápido que todavía hoy me cuesta ordenar los eventos. Me llamaron de una oficina en Florida, un contacto que el abogado había activado después de revisar las transferencias. Me informaron que Laura y Derek estaban viviendo temporalmente en un departamento amueblado que habían pagado con tarjetas de la empresa. Sentí un golpe seco en el estómago porque eso significaba que no solo se habían fugado, sino que habían seguido gastando sin límite, como si el dinero no tuviera dueño. No sé qué imaginaba yo que estaban haciendo, pero la idea de que estuvieran viviendo una fantasía pagada con mis recursos me revolvió la sangre. Apenas colgué, pensé que tal vez me llamaría ella para dar alguna explicación absurda, y en efecto, lo hizo esa misma tarde. La llamada entró desde un número desconocido. Contesté porque todavía estaba en ese punto extraño donde la esperanza estúpida se mezcla con la ansiedad. Era su voz, pero sonaba tensa, entrecortada, como si hubiera estado llorando. No me dio tiempo ni de saludar cuando empezó a decir que yo estaba exagerando todo, que no había sido como yo lo estaba pintando, que estaba actuando como un enemigo y no como su esposo. Usó esa palabra, esposo, como si todavía tuviéramos algún vínculo que pudiera sostenerse. Me dijo que necesitaba que retirara la denuncia y que arregláramos todo nosotros, que no había necesidad de involucrar autoridades. Cuando le pregunté cómo pretendía explicar los correos, las transferencias, las cuentas cerradas y su fuga repentina, empezó a llorar de una forma que en otro momento me habría generado compasión, pero ahora solo me provocaba una mezcla de cansancio y rabia contenida. Dijo que las cosas se le habían salido de las manos, que no quería que nada terminara así, que Derek la había presionado. Me pidió, casi suplicando, que no destruyera su vida. Yo, con una calma que no sabía de dónde me estaba saliendo, le respondí que yo no estaba destruyendo nada, que ella había hecho todo por su cuenta y que yo apenas estaba lidiando con las consecuencias. Antes de colgar me llamó monstruo. No me sorprendió. Esa misma noche me avisaron que habían detenido a Derek en un supermercado y que él, en cuanto estuvo frente a un oficial, comenzó a hablar sin que nadie se lo pidiera. Me explicaron que admitió varias de las transferencias, que dijo que Laura había sido la mente detrás de muchos movimientos y que él solo seguía instrucciones. Para mí era evidente que estaba intentando salvarse el pellejo, pero sus declaraciones reforzaban aún más la posición legal que mi abogado estaba preparando. Me quedé mirando el techo un buen rato después de esa llamada, tratando de entender cómo había terminado en una situación donde el hombre en el que había confiado la parte financiera de mi empresa estaba vendiendo a mi esposa para reducir su propia responsabilidad. Era grotesco, pero al mismo tiempo casi lógico viniendo de alguien capaz de hacer lo que él había hecho. Lo único que saqué en claro al final de esas semanas fue que todo había dejado de ser un problema emocional o personal. Ya no era la historia del esposo engañado ni del socio traicionado. Esto se había vuelto un caso legal enorme, con cifras que obligaban a que el sistema federal se involucrara y con una cadena de delitos que se acumulaban como ladrillos cayendo uno sobre otro. Yo solo intentaba mantenerme funcional mientras mi vida se transformaba en un expediente más dentro de un proceso judicial. A veces me sorprendía lo rápido que podía pasar del enojo a la apatía y de la apatía a una especie de resolución fría que me permitía seguir adelante. Tal vez era una forma de defensa, tal vez era cansancio puro, pero era lo único que me evitaba derrumbarme. Y aún así, en medio de todo ese caos, había una parte de mí que simplemente no entendía cómo alguien que había compartido tantos años conmigo había decidido destruirlo todo con tanta ligereza, como si nuestra vida hubiera sido un borrador que se podía descartar para escribir algo nuevo encima. Actualización 2. Había pasado alrededor de un mes desde aquella primera oleada de descubrimientos y para ese punto ya no sentía que estaba corriendo detrás del problema, sino más bien intentando mantenerme en pie mientras las cosas se desenvolvían solas, como si una maquinaria enorme hubiera sido encendida y ahora nadie pudiera detenerla. Mi abogado me había explicado desde el principio que, una vez que la evidencia había salido a la luz y había quedado claro que el dinero había sido movido a través de bancos ubicados en distintos estados, el caso inevitablemente terminaba en manos federales. Yo imaginaba que eso significaba una investigación lenta, burocrática,
distante, pero la realidad fue que las autoridades actuaron con más rapidez y determinación de la que esperaba. De repente ya no era solo mi abogado y yo revisando documentos, sino agentes pidiendo acceso a registros, solicitando entrevistas con empleados y pidiendo copias de cada pieza de información que pudiera respaldar el patrón de fraude. La empresa se había convertido en un campo minado donde cualquier papel olvidado podía tener relevancia. En medio de todo ese proceso, hubo un cambio que no anticipé, la narrativa empezó a formarse sin que yo la impulsara. Hasta ese momento, yo había sido el último en enterarme de cada movimiento, pero a partir de ese mes comenzaron a llegar a mi correo informes generados por el propio equipo que investigaba, y cada informe parecía agregar una capa nueva a un rompecabezas que yo creía haber entendido. Descubrí que los desfalcos no habían sido improvisados. No eran decisiones impulsivas tomadas en un arrebato. Eran movimientos planeados con paciencia, ejecutados de manera cuidadosa y distribuidos en periodos largos para evitar levantar alertas automáticas. Había transferencias pequeñas que en apariencia parecían gastos menores, pero al sumarlas formaban un patrón que solo podía ser intencional. También había movimientos grandes disfrazados como pagos a proveedores inexistentes. Mi abogado me explicó que este tipo de estructura era típica de alguien que había tenido acceso a la contabilidad durante mucho tiempo y que conocía perfectamente cómo evadir las revisiones rutinarias. Esa descripción no solo encajaba con Derek, sino también con la forma en la que Laura manejaba la parte administrativa. El impacto emocional de descubrir que mi esposa había participado tan activamente en todo esto ya había pasado la fase del golpe inicial. Ahora se había convertido en una especie de peso estable, algo que estaba ahí siempre pero que ya no me sorprendía. Lo que sí me sorprendió fue recibir una llamada de Laura desde un centro de detención del estado donde la habían retenido temporalmente. En un comienzo pensé que me llamaba para pedir explicaciones o incluso para justificarse, pero la conversación tomó un rumbo que no había previsto. No empezó rogando ni disculpándose, sino que comenzó reclamando. Me acusó de haber permitido que todo llegara tan lejos, me dijo que yo no debía haber involucrado abogados ni autoridades, que si hubiera sido más racional podríamos haber solucionado las cosas de manera interna. Esa manera de rehacer los hechos para acomodarlos a su conveniencia fue algo que, aunque me molestó profundamente, también me resultó familiar. Era la misma actitud que había mostrado cada vez que enfrentábamos un conflicto, pero esta vez el conflicto no era una discusión doméstica, sino un crimen que ella había cometido. Cuando intenté explicarle que yo no tenía ningún control sobre las actuaciones federales, me interrumpió, asegurando que yo estaba exagerando la magnitud del problema para castigarla. Decía que todo había sido un error administrativo que se le escapó de las manos, pero esa excusa no resistía ni un análisis superficial. La llamada se volvió todavía más extraña cuando mencionó que Derek había empezado a distanciarse de ella una vez que fueron detenidos. Dijo que él la había traicionado hablando con los agentes, que la había culpado para salvarse. Me contó que él había dicho frases como que ella era la responsable principal de los movimientos, que él solo obedecía instrucciones y que no había tenido intención de participar en ninguna actividad delictiva. Se notaba que esas declaraciones la habían golpeado de una forma distinta, no porque sintiera remordimiento por el daño causado, sino porque descubrió que el hombre por el que había abandonado su vida anterior había decidido salvarse sin pensarlo dos veces. Era una ironía que yo no hubiera podido inventar ni en mi momento más vengativo. Cuando le dije que era lógico que él intentara reducir su sentencia y que esa era la clase de alianza que terminaba desmoronándose cuando la presión aumentaba, empezó a llorar. No lo hacía por mí ni por la empresa que arruinó, sino por la pérdida de una fantasía que había construido con rapidez y muy poca reflexión. Esa llamada terminó cuando ella, entre lágrimas, afirmó que yo aún era su esposo y que debía apoyarla. Fue en ese instante cuando sentí una mezcla de rabia contenida y una claridad fría. No podía creer que incluso ahí, en condiciones que ella misma había creado, todavía asumiera que yo tenía una obligación moral hacia ella. Le respondí que ese vínculo había sido destruido mucho antes de su detención, que su huida y su participación en el fraude habían cortado cualquier lazo que pudiéramos haber tenido y que su situación legal era consecuencia directa de sus decisiones. Su reacción fue llamarme desalmado, acusándome de abandonarla en su peor momento. Colgó sin esperar respuesta, dejando en su última frase un tono que mezclaba rencor, desesperación y una negación absoluta de responsabilidad.
Mientras procesaba esa conversación, recibí un informe nuevo del equipo legal indicando que el testimonio preliminar de Derek apuntaba a que él estaba negociando un acuerdo con la fiscalía. Me explicaron que en casos así, la persona que proporciona información útil suele recibir una reducción sustancial de pena. El documento incluía una transcripción parcial donde Derek afirmaba que él solo había actuado bajo instrucciones de Laura y que desconocía por completo que las acciones fueran ilegales. Era evidente que estaba mintiendo, pero eso no importaba tanto como el hecho de que lo estaba haciendo estratégicamente. La fiscalía no necesitaba que la historia fuera totalmente verídica, solo necesitaba que contribuyera a construir un caso sólido contra ella. Mi abogado me comentó que esto era común en investigaciones donde hay múltiples implicados y que una de las partes siempre intentaba escapar primero. Escuchar eso me produjo una sensación extraña, como si hubiera estado presenciando una carrera donde yo nunca quise participar, pero en la que ahora era espectador de cómo los responsables se traicionaban entre sí. Las semanas siguientes estuvieron llenas de movimientos legales. La empresa tuvo que firmar una declaración formal desvinculándose de toda responsabilidad sobre los actos cometidos por ellos. Yo tuve que presentar pruebas adicionales para demostrar que no tenía conocimiento de las transacciones y que no había negligencia de mi parte. Los clientes que ya habían escuchado rumores comenzaron a llamarme, algunos preocupados, otros simplemente curiosos. Tuve que explicar en repetidas ocasiones que la empresa estaba operativa y que yo estaba tomando las medidas necesarias para estabilizarla. Me sorprendió descubrir que muchos mostraron empatía e incluso ofrecieron apoyo. Uno de ellos me dijo que respetaba mi capacidad para mantenerme firme en medio de la tormenta y que eso le daba confianza para seguir trabajando conmigo. En otra circunstancia habría considerado esas palabras como un cumplido agradable, pero en ese momento solo me dejaron una sensación de agotamiento. Hubo un momento en el que me quedé solo en mi oficina revisando una lista de tareas pendientes que parecía no terminar nunca. Pensé en lo mucho que había cambiado mi vida en tan poco tiempo. Recordé cómo solía imaginar el futuro con Laura, cómo hablábamos de crecer el negocio, comprar una casa más grande, tener hijos, viajar. Me di cuenta de que todo eso se había vuelto irreconocible. Ahora lo único que ocupaba mi mente era la reconstrucción, tanto de mi vida como de la empresa. Era una reconstrucción forzada, sin espacio para lamentaciones prolongadas. Había días en los que avanzaba por inercia, otros en los que sentía una energía nueva que no sabía de dónde venía, quizá de la convicción de que no iba a permitir que lo que ellos destruyeron definiera mi futuro. Para cuando terminó ese segundo mes, ya tenía claro que Laura enfrentaría cargos serios. Su historia con Derek había pasado de ser un escape romántico impulsado por el deseo de libertad a un caso penal donde cada decisión que tomó estaba siendo analizada por abogados, fiscales y agentes. Ella nunca imaginó que su intento de reinventarse terminaría en un proceso legal que podía costarle una parte significativa de su vida. Yo tampoco imaginé que algún día viviría algo así, pero había aceptado que ahora la única forma de seguir adelante era terminar de enfrentar todo lo que aún faltaba. Y aunque seguía sintiendo rabia, dolor y confusión, había una pequeña parte de mí que se sentía firme, como si finalmente estuviera recuperando el control que había perdido el día en el que ella decidió desaparecer con el director financiero. Actualización final. Habían pasado ya varios meses desde la última gran sacudida del caso y, aunque en teoría todo debía sentirse más estable, la realidad era que seguía inmerso en un proceso constante de reconstrucción. Esa etapa final, si es que podía llamarse así, no llegó de golpe, sino que se formó lentamente, como una acumulación de resoluciones pequeñas que, sumadas, iban cerrando un capítulo que jamás pedía abrir. La empresa continuaba en funcionamiento, aunque reducida y reorganizada. El equipo se había estrechado, algunos se marcharon por miedo a la incertidumbre y otros decidieron quedarse porque confiaban en que podía sacar esto adelante. Yo, por mi parte, tenía la sensación de estar caminando entre ruinas que estaba obligado a convertir en cimientos nuevos, incluso si todavía quedaban fragmentos de lo anterior incrustados en cada esquina de mi vida. Uno de los momentos que marcó esta transición ocurrió cuando mi abogado me comunicó que la fiscalía había terminado de armar el caso contra Laura. Dijo que las pruebas eran más que suficientes para llevarla a juicio, pero que lo más probable era que terminaran ofreciéndole un acuerdo. Me explicó que las declaraciones de Derek, por más manipuladas que estuvieran, habían servido para armar una narrativa convincente que ubicaba a Laura como figura central del desfalco. Esto no la eximía por completo a él, pero sí le daba una ventaja importante en cuanto a la gravedad de los cargos.
También me dijo que la mayoría de los delitos estaban relacionados con fraude bancario, falsificación de registros y uso indebido de fondos corporativos, todos cargos que en la jurisdicción federal se consideraban serios, especialmente por las cantidades involucradas. Escucharlo enumerar cada cargo, cada detalle, cada posible sentencia, fue como repasar una lista de heridas que yo ya conocía de memoria. Recuerdo que hubo una mañana en particular en la que, después de varias semanas sin saber nada directamente de Laura, recibí una carta dirigida a mí. No era manuscrita, sino impresa, lo que me indicó que venía desde el centro donde la mantenían en detención preventiva. Al abrirla sentí una mezcla de curiosidad y fastidio. La carta era larga y, aunque intentaba disfrazarlo, estaba llena de intentos por manipular emociones. Hablaba de arrepentimiento, pero era un arrepentimiento desordenado, que no asumía responsabilidad, sino que se repartía entre la presión que decía haber sentido, el miedo a perderlo todo y la supuesta influencia de Derek. Mencionaba también, con un dramatismo que me pareció casi teatral, que nunca imaginó que los hechos llegaran tan lejos y que esperaba que yo pudiera, al menos, no ser quien empujara la última pieza para que la condenaran. Leyéndola me quedé con la sensación de que era más un intento de salvarse que una reflexión genuina. No había una sola línea dedicada a reconocer el daño que había ocasionado a la empresa, ni a los empleados, ni a mí. En su versión de la historia, todo era una secuencia de errores, no de decisiones conscientes. Esa carta terminó en un sobreguardado únicamente para posibles necesidades legales, porque emocionalmente ya no tenía nada que aportarme. A medida que avanzaba el proceso, hubo otro cambio que no esperaba. Algunas personas que conocían parte de la historia comenzaron a acercarse con una mezcla de solidaridad y morbo. Me sorprendió la cantidad de gente dispuesta a opinar sobre lo ocurrido, algunos desde el punto de vista empresarial, otros desde el personal, como si fueran expertos en traiciones matrimoniales. En conversaciones casuales con colegas y conocidos, escuché frases del tipo que esto me haría más fuerte o que ahora tenía la oportunidad de empezar de cero, frases que sonaban positivas pero que, al escucharlas repetidas, terminaban vacías. Yo ya no buscaba aliento en palabras externas, buscaba resultados concretos, avances reales, estabilidad. Era curioso cómo la gente encontraba inspiración en mi desgracia, como si fuera un recordatorio de que las cosas pueden derrumbarse en cualquier momento. Yo, en cambio, lo veía como la demostración más brutal de que la confianza puede ser una herramienta peligrosa en manos equivocadas. Durante ese tiempo, el caso tomó un giro más sólido cuando el fiscal encargado comunicó formalmente que había pruebas suficientes para proceder sin depender exclusivamente de las declaraciones de Derek. Eso significaba que el acuerdo que él buscaba se concretaría pronto y que Laura quedaría en una posición mucho más comprometida. Cuando mi abogado me dio la noticia, se aseguró de aclarar que el proceso aún no terminaba para mí, ya que todavía quedaban asuntos civiles pendientes relacionados con la restitución de fondos y la responsabilidad financiera de la empresa. Pero desde un punto de vista penal, mi participación se reducía cada vez más a la de víctima y testigo. Por primera vez desde el inicio del desastre sentí algo parecido a alivio, aunque fuera un alivio condicionado, acompañado por la conciencia de que nada de esto iba a desaparecer por completo. Poco después supe, a través de los informes que recibía semanalmente, que Derek finalmente había negociado un acuerdo que reducía significativamente su sentencia a cambio de cooperación total. Su papel en el desfalco quedaba registrado como secundario, casi circunstancial, aunque yo supiera perfectamente que no había sido así. La fiscalía simplemente necesitaba construir un caso eficiente, no necesariamente justo desde el punto de vista moral. Y Laura, según esos mismos informes, no había tenido margen para hacer lo mismo. No podía culpar a nadie más, no podía argumentar desconocimiento, no podía sostener que había sido manipulada por completo. Tenía demasiadas acciones registradas a su nombre, demasiadas decisiones ejecutadas con sus credenciales, demasiada evidencia directa. Era como si hubiera dejado un rastro que, en lugar de borrarse con el tiempo, se volvía más nítido con cada auditoría. Un aspecto que me sorprendió fue cómo cambió mi percepción del matrimonio mientras veía cómo avanzaba su caso. Había días en los que me encontraba recordando detalles pequeños de nuestra vida juntos, no para extrañarla, sino para entender en qué momento había comenzado a formarse la distancia que después se convirtió en traición. No llegué a ninguna conclusión definitiva, pero sí entendí algo fundamental: las decisiones que tomó al final no fueron impulsivas ni repentinas.
La frialdad con la que participó en cada transferencia demostraba que su ruptura conmigo había ocurrido mucho antes de que ella lo reconociera abiertamente. Ese entendimiento me permitió soltar un resentimiento que cargaba desde el inicio. No iba a perdonarla, pero ya no necesitaba hacerlo. Lo que necesitaba era terminar de cerrar el ciclo y asegurarme de que la empresa y mi vida personal quedaran protegidas de cualquier otro daño. Cuando se acercaba la fecha en la que presentarían formalmente los cargos en una audiencia pública, me pregunté si debía asistir. Mi abogado me dijo que no era obligatorio, pero que muchas personas en situaciones similares encontraban una sensación de cierre al presenciar el proceso. Dudé varios días porque no sabía si quería volver a ver a Laura, aunque fuera detrás de una mesa y rodeada de abogados. Finalmente decidí que asistir era importante, no por necesidad emocional, sino por afirmación personal. El día de la audiencia me senté en la sala junto a mi abogado y escuché cómo se leían los cargos. Ella estaba allí, aunque no cruzamos miradas. Me pareció menos altiva que antes, como si por fin hubiera comprendido la magnitud de todo. No sentí satisfacción, ni alivio profundo, ni venganza. Sentí una distancia tan grande que me sorprendió. Era como si estuviera observando a una desconocida que había tenido acceso íntimo a mi vida durante años, alguien que ya no tenía ningún significado fuera de las consecuencias legales de sus actos. Después de la audiencia, mi abogado me dijo que ahora sí, por primera vez desde que todo comenzó, podía considerarse que el proceso penal estaba encaminado hacia su cierre. Quedaban etapas por cumplir, pero lo más difícil ya había pasado. Me dijo también que había demostrado una resiliencia que no era común y que eso era algo que muchos valoraban más de lo que yo creía. No respondí mucho porque, aunque agradecía sus palabras, todavía sentía que apenas estaba aprendiendo a vivir sin la sombra del desastre. En los días posteriores, comencé a notar que mi mente tenía más espacio para pensar en el futuro. No un futuro idealizado ni lleno de grandes planes, sino un futuro práctico, concreto, posible. La empresa empezaba a recuperar estabilidad y yo ya no me despertaba con la sensación de estar cayendo. Había noches en las que incluso podía dormir completo sin soñar con auditorías o traiciones. Entendí que, aunque el daño había sido profundo, no era irreparable. Y que, aunque Laura enfrentara años de consecuencias legales, yo no necesitaba cargar con nada más que no fuera mío. Ese fue el verdadero cierre, no la audiencia, no los cargos, no la sentencia que eventualmente recibiría, sino el momento en el que comprendí que lo que ocurrió no tenía por qué definirme. Era parte de mi historia, pero no era la única parte. Y aunque todavía había fragmentos de ese episodio rondando mi vida diaria, ya no tenían el poder de arrastrarme. Así fue como, poco a poco, comencé a sentir que el desastre había terminado y que lo que venía por delante, aunque incierto, por fin era mío otra vez.